Hoy les traigo una conferencia poderosísima, chicos, de verdad. O sea, les voy a contar algo que me sucedió para que ustedes vean el poder que tiene la autoobservación. Todo lo que uno alcanza a descubrir, las cosas que uno se da cuenta cuando uno hace ese proceso de reflexionar, de no identificarse, sino de uno separarse de la situación y coger las cosas, o sea, como son y ser sinceros con uno mismo. Entonces les empiezo pues a contar qué fue eso que pasó. Pues resulta, chicos, que de repente yo empecé a ver como una actitud sospechosa en una persona, ¿cierto? Y entonces yo empecé a ver que esa persona últimamente venía como cantando mucho, muy bailando, motilado, afeitadito. Y entonces ustedes ya saben cómo es uno, que uno empieza aquí como que aquí hay gato encerrado, ¿cierto? Y entonces empecé yo a notar también de que yo creo que es esta chica, ¿sí? Primero empieza ese yo chismoso y ese yo curioso que uno en su mente, ¿cierto? Empieza como a anclar lo que está pasando afuera, aunque uno no puede ver nada, ¿cierto? Pero después empezó a ocurrir algo más profundo, que es donde yo ya me empecé a dar cuenta, o sea, ¿por qué te afecta? Porque a mí ya me empezó a dar fue rabiecita, ¿cierto? A mí esa actitud y esa juguetería con ellos ahí, ya me empezó a dar como rabia. Y después yo ya empecé a darme cuenta de que más que rabia, a mí esto ya me estaba dando, era envidia, me estaba dando celos, pero yo decía, ¿y por qué? O sea, a la final, ¿usted qué? ¿Cierto? ¿Cuál es la joda? O sea, ¿qué es lo que te molesta? Entonces, chicos, aquí es donde ya viene el mundo mental, ¿cierto? Entonces, listo. Estás viendo externamente, usted está suponiendo, porque no es real, son suposiciones mías de que eso era lo que estaba pasando. Pero después entras a la parte interior de empezar a mirar tu mente, ¿cierto? ¿Qué te está trayendo? ¿Qué escenas? Y entonces es donde empieza, todavía esa no es la parte profunda, esta sino la parte psicológica de empezar a ver qué era lo que me fastidiaba. Bueno, ¿qué era lo que me fastidiaba? Uno, de que él es un hombre casado, ¿cierto? Entonces uno ya tiene el rayón de que todos los hombres son iguales, ¿sí ven? Conozco la esposa, una señora súper amable, súper querida. Entonces yo decía, hay que pesar de la señora de verdad. Y, o sea, a medida que uno lo seguía mirando, me iba dando más rabia. Y entonces empiezo yo, y claro, como son de otra religión, yo me voy llenando de más rabia y uno empieza, la mente empieza así de como son. Y después, ¿qué va a decir? Ay, que es que fue el diablo que lo tentó y el pobrecito que él cayó en tentación, ay, perdóneme, y yo ya me seguía haciendo toda la historia, pero a medida que yo me seguía haciendo la historia, lo que yo no comprendía era, y entonces, ¿por qué te da tanta rabia si a la final usted qué? ¿Cierto? Entonces ahí es donde uno ya sabe y se va dando cuenta de que, chicos, es que hay algo más, ¿cierto? Entonces ahí es donde ya lo traje más a la observación y es donde yo lo senté y dije yo, bueno, no, véngase a ver, venga, siéntese a estudiar eso, a ver, ¿usted qué le pasa? ¿Cuál es la bobada? Claro. Entonces me empecé a hacer como las preguntas propias, ¿cierto? O sea, ¿a usted le gusta a esa persona? No, no me interesa. Entonces, ah, pero claro, esa persona en algún momento sí intentó, ¿cierto?, acercársele a usted, pero usted le dijo que no, usted es, pues, usted no le puso cuidado a esa persona. Pero entonces, ¿por qué te afecta si ahora esa persona está interesada en otra persona? ¿Cierto? Se supone de que no es pues que no te gusta, pues sí, es que no, no me gusta, no me interesa. Pero entonces ahí es donde uno sigue, chicos, observando. Ahí es donde uno se da cuenta de que más atrás de todo eso es como la historia detrás de la historia, ¿cierto? Entonces, ahí fue donde yo dije, claro, ¿sabe qué es lo que pasó aquí? Que dejaron de alimentar un defecto y que fue ese defecto el que está tan ofendido viendo esa escena externa, porque sí, está bien, a ti no te gusta esa persona, ¿cierto? Pero,
en qué me afecta a mí directamente, de que el alimento era de que así no me gustara esa persona, el solo hecho de que la persona fuera amable, tuviera la intención, me mirara, ¿cierto? Me estaba alimentando. Entonces, ese era el defecto que le parecía tan alarmante, tan horrible, todo lo que estaba pasando allá afuera, que hasta la fecha de hoy ni siquiera sé si es real o realmente existe, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno se va dando cuenta, chicos, de que miren, cuando uno se identifica, uno pierde, porque el yo se sigue alimentando, ¿cierto? Entonces, como ustedes pudieron ver la historia, ¿cierto? Empezó por chisme, por curiosidad, ¿qué está pasando allá? Yo misma en mi mente empecé a crear la historia, ¿cierto? Empieza el yo chismoso, porque eso es lo que hace el yo chismoso, y me pude haber quedado en la crítica, en el señalamiento, y entonces ahí es donde uno pierde, ¿sí? Porque para eso es el chisme. Entonces el chisme te identifica y te deja hasta ahí, con la atención hacia afuera, ¿cierto? Y lo que uno no está viendo por dentro es la raíz. ¿Qué es lo que a usted le está doliendo de esa situación? Porque a la final lo que pase allá exteriormente no es igual a lo que está pasando internamente. De que si yo no hubiera frenado esa situación, si yo no hubiera cogido y me hubiera dicho a mí misma, no, venga, hágame el favor y se me sienta y empecemos a reflexionar esto, qué es, ¿cierto? ¿Cuál es esa molestia? Entonces, nunca hubiera descubierto de que, miren, de que era un defecto tan silencioso que él se estaba alimentando. De ahí vienen sus celos, de ahí viene su rabiecita, de ahí venía también la envidia, porque yo miraba y yo decía, pero ¿por qué siento envidia? O sea, ¿qué es lo que hay allá? Y era la envidia de ver como mujer cómo tienen ese poder de manipular a una persona. O sea, cómo cogen un hombre y es capaz de hacerlo salir de su hogar, de su familia y de poder manipular así. Entonces, mire que mientras que uno está juzgando afuera, está perdiendo. Pero si usted se sienta a observar, usted empieza a darse cuenta de que, o sea, cuántas cosas. Entonces, miren de que afuera no necesitamos, chicos, que pasen eventos grandísimos. Con cualquier cosita, con cualquier detonante afuera, cualquier detallito afuera, de, detona un montón de cosas en nuestro interior. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, la conferencia de hoy se llama El País Psicológico, ¿cierto? Entonces uno empieza a observar, ¿cierto? Esas personas que están afuera, mire que sí estaban adentro de mí, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Yo cogí ese yo de los celos y lo puse como un monumento en lo que yo estaba escribiendo, ¿cierto? Entonces, cojo y pongo como el título, ese es el monumento, el yo de los celos. Y empiezo a escribir cuáles son, porque cuando hay un monumento tiene una historia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la historia? La que les acabo de contar. Pero detrás de la historia siempre hay otros personajes, hay una historia detrás de la historia que era la que yo quería encontrar. Entonces ahí uno empieza a buscar esos personajes, quiénes son. Ahí yo también descubrí el miedo. O sea, le tenés mucho miedo también a la infidelidad y la ves externamente y inmediatamente te está activando ese miedo de decir, si ve, todos son iguales, o sea, el mismo defecto te sigue reseñalando, porque cuando conoces una persona que es fiel, porque usted no reafirma, así ve que si hay personas diferentes, no, simplemente usted siempre está a la expectativa, esperando para reafirmar lo que usted, lo que el yo quiere que usted vea. Entonces miren chicos de que ahí uno coge una situación y la empieza a desmenuzar. Empiezo a buscar la historia detrás de la historia, los personajes que se hacen ahí presentes para uno empezar a encontrar la verdadera raíz y el detonante de ese monumento. Cuando uno encuentra esa raíz, entonces puede empezar a, a limpiar, ¿cierto? A limpiar esa historia, a conocer mejor, a saber por qué ese yo
ese monumento es tan fuerte y estable dentro de mí, ¿cierto? Entonces, porque es histórico, porque, claro, tiene mucha historia. Entonces, a medida que las cosas pasan externamente, entonces esas cosas externas simplemente lo que hacen es revelarnos internamente, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es esa historia que yo tengo adentro? ¿Qué son esos personajes? ¿Cuáles son esas representaciones? Entonces, hablando de un país psicológico, tenemos diferentes representaciones, porque afuera uno puede ver que hay cárceles, ¿cierto? Pero nosotros tenemos esas cárceles internas que no me permiten hacer. El que dirán es una cárcel porque no me permite salir, ¿cierto? Estoy ahí a eso, lo que las otras personas quieren de mí. Entonces, tampoco yo me doy ese permiso para salir porque yo ya sé de que no, estoy limitada, tengo esos barrotes de qué es esto. Entonces, así sucesivamente uno se va encontrando esa parte dentro de uno. Miren, chicos, que yo como siempre voy tomando nota. Eh, Tenemos dentro de nosotros, ¿cierto? También eso que vemos afuera, que son esos policías que son corruptos y que se dejan sobornar. Igualmente tenemos esos pensamientos corruptos que se sobornan, que nos dicen, esta es la última vez, nadie se va a enterar, ¿cierto? O sea, esos yoes que nos alcahuetean, ¿cierto? Tenemos que decimos que las leyes externas son leyes injustas, ¿cierto? Uno a veces le parece de que hay cierta ley que es muy injusta, pero uno también, porque uno dice, y si yo digo la verdad, voy a perder, ¿cierto? Entonces yo tengo esa ley que es injusta con las demás personas, ¿sí? Pero no la voy a romper, entonces yo la impongo, ¿cierto? Como esas no, esa es mi ley. Tenemos en los bancos, entonces también chicos, tenemos cómo se maneja el dinero, cómo manejo yo la energía, ¿cierto? Si realmente yo hago un buen uso. O cuando nosotros nos endeudamos, pues entonces gasté toda mi energía y quedo endeudada con el cuerpo y él queda todo gastado y tengo que ir a acostarme, ¿cierto? Tengo que ir a pedir un crédito para que se restablezca un poco esa energía, entonces nos queda igual. Medios de comunicación que tenemos externos, los mismos medios de comunicación los tenemos nosotros adentro en nuestras emociones, ¿cierto? Entonces exageramos y dramatizamos. Entonces hacemos como toda la manipulación del rostro, de la voz. Entonces es una dramatización completa que nosotros hacemos. Y también nosotros distorsionamos las historias, nos cuentan algo, cuando nosotros lo repetimos es totalmente distorsionado. Entonces también nosotros hacemos eso mismo. Tenemos el ejército, ¿cierto? Entonces en el exterior vemos que hay un ejército. ¿Y qué pasa cuando uno quiere trabajar? Entonces hay un ejército de defectos que vienen en contra de nosotros para no permitirnos de que nosotros hagamos ese trabajo. Pero así como tenemos todas estas zonas que simplemente son de defectos, ¿cierto? Son malos consejeros. Entonces también tenemos una zona que es fértil, porque en esa zona fértil entonces ahí hay donde nosotros podemos crecer, ¿cierto? Entonces en esa zona fértil es donde encontramos el residuo, el resultado de los yoes muertos, ¿cierto? Ahí cuando los eliminamos, entonces se vuelve abono y por eso tenemos una tierra que es fértil. Cuando nosotros reflexionamos, es como cuando nosotros vamos podando las plantas y entonces vamos teniendo unas zonas que están libres para la conciencia. Entonces también encontramos eso en nuestro mundo interior. Fíjense que yo del libro tenía algo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para mantener cada vez más zonas limpias, ¿cierto? Más zonas de conciencia, creando, chicos, ese centro magnético. Por eso les comencé la conferencia con ese ejemplo de lo que me sucedió. Porque miren que usted siempre tiene la decisión, ser o no ser, caer o no caer. Entonces, por eso les empecé, porque ahí es donde uno dice, no me entrego a la identificación, o sea, no voy a continuar alimentando eso que es externo, sino que cuando lo llevo
para mi zona de conciencia, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, esto es mi centro magnético. Cada vez, cada cosa que pasa en el exterior, en vez de juzgarla, ¿cierto? Me la llevo para adentro, no. Venga, la traigo para acá, porque si no, sigo alimentando afuera. Si yo no hubiera parado la situación, me hubiera quedado identificada, no hubiera visto eso tan profundo, tan sutil supuestamente, que me estaba causando todas esas reacciones negativas. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, esa es ese centro magnético, o sea, voy trayendo, pero para la conciencia, esas cosas que yo veo reflejadas externas, ¿cierto? Negativas, todo lo que yo critico, todo lo que a mí me asombra, todo eso, ¿cierto? Lo traigo hacia adentro y lo empiezo a estudiar. Por ende, lo voy volviendo conciencia, ¿cierto? Lo voy viendo en una parte fértil, porque si yo no lo hago, entonces esas cosas externas, ¿cierto? Están alimentando mis defectos internos. Y esos defectos internos, a medida de que yo les voy a ir dando más alimento, entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer de que ya después se vuelvan en acciones negativas. Van a ser donde yo pierda mi conciencia y me identifique. Donde en vez de yo ir eliminando y despertando amor, voy despertando más odio, porque mire que yo ya decía, sí ve, y que son que de esa religión, miren cómo son, miren cómo siempre se lavan las manos, ¿cierto? Entonces, ¿qué iba a seguir haciendo? Seguir alimentando odio hacia el exterior, pero cuando yo lo reflejé y lo puse adentro de mí, me di cuenta, no, o sea, realmente es cierto, aquí hay mucha cosa que se mueve adentro, o sea, realmente es usted, ¿sí? Entonces la que estaba sufriendo era usted, no, definitivamente el evento simplemente es una situación que se presenta en todas partes del mundo, ¿cierto? De que no tengo por qué opinar, muera. Y eso hizo de que yo cambiara. Empecé a eliminar, empecé a morir, empecé a verlos diferente. Entonces ya cuando veía la situación, más me quedaba la duda. Si será verdad o será que yo me estaba imaginando toda la historia. Porque chicos, hasta el momento no hay ni una señal de que eso sea real, ¿cierto? O sea, es más como donde te queda como que hasta qué punto usted se está imaginando las cosas. Y supongamos que sea real. Igual, usted no tiene velas en ese entierro. Deje, ¿cierto? O sea, no tienes nada que hacer ahí, pero ese odio, esa criticadera hacia esas personas también pararon, porque ya empecé a encontrar cosas más alarmantes en mí. Entonces, ese es el centro de magnético adentro. O sea, ese grado de alarma, de odio y de todo, mermó allá porque hubo algo más alarmante adentro de mí. Entonces, eso es lo que es ese centro magnético, chicos. Uno ir encontrando de que hay algo más fuerte, ¿cierto? Entonces, eso le quitó la fuerza. Entonces, así es como trabaja y cómo funciona el trabajo de autoobservación, de sentarse uno a meditar en los defectos, de dejar de juzgar afuera y empezar a juzgar lo que está sintiendo, y hace de que uno llegue a esas comprensiones. Entonces, los invito a que ustedes empiecen a ver esos pequeños detalles, noticias que nosotros vemos, o sea, todo eso que hay en ese país exterior es alarmante, porque simplemente el ego busca de que la atención se centre hacia afuera, para que el ego se siga alimentando. Porque si yo lo llego a ver, ¿cierto? Entonces él pierde la batalla. O sea, realmente por eso él hace de que usted se identifique afuera, para que no vea hacia adentro. Entonces ahí es donde uno tiene la clave. Ustedes sientan algo así, mucha identificación por algo, pero ¿por qué? Empiecen a buscar y se van a dar cuenta de que hay un verdadero detonante ahí que uno no esperaba. Chicos, no siendo más, muchas gracias por estar aquí presentes, por compartir sus cámaras, y nos vemos mañana. Mañana tenemos conferencia ya de fase B. Mañana estaremos con la tercera montaña. Y con Linda también están mañana al mediodía y mañana conmigo en la noche. Una feliz tarde, noche y madrugada para ustedes.